Muy bien, amados hermanos, entonces los invito a abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo 12 para continuar este estudio de la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, subtitulado ahí como los deberes cristianos, como dice la pantalla aquí. Vamos a dar lectura a dos versículos, versículos 4 y 5. Romanos 12, 4 dice: porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Que el Señor bendiga su palabra, añada bendición, eso es lo que quería decir, a su palabra, y nos ayude a seguir escudriñando este hermoso párrafo que nos introduce a lo que significa la capacitación que Dios nos ha dado, la capacidad de servir en la iglesia mediante los dones espirituales. Muy bien, un breve resumen como nos caracteriza. Este trozo de Romanos nos habla de deberes cristianos, de demandas que se transforman en un ejercicio, no solamente en un concepto estático de teoría, de teología fría, sino que de acción, de trabajo, de servicio, de negarse. Como decía Pablo a los Corintios, de golpear el cuerpo. Lo decía nuestro hermano en virtud del texto que citaba nuestro hermano Román ahí en Josué. Esforzarnos, vencer la flojera, la modorra, la comodidad, los vicios, hermanos. Porque usted dirá, ¿de qué está hablando? Yo no tengo vicio. Y lo conversábamos hoy día precisamente. Las redes sociales, hermanos, se transforman en vicio. El estar todo el día con el smartphone viendo y recorriendo y en fin, se transforma en un vicio, y eso también hay que vencerlo. Todo en su justa medida, todo en su justo equilibrio, todo con sobriedad. Y en esa perspectiva Pablo está instruyendo a los romanos a poner en práctica este servicio, este culto racional, y al final del versículo 3 introduce, ¿no es cierto?, lo que es que entendamos que la altura no debe ser considerada como algo parte de un concepto soberbio, ¿no es cierto?, la altura de cada uno, que nadie tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con mesura, con cordura, con templanza, de acuerdo a lo que Dios le ha dado, de acuerdo a la medida de fe, como dice el versículo 3. Qué importante eso, hermano, porque en la medida que nosotros nos empapamos, nos hacemos partícipes realmente de lo que Dios ha repartido de manera soberana, vamos a ser fieles en aquello y no vamos a pretender ser más de lo que el Señor nos ha dado. Como dice el propio Pablo, que nadie vea en nosotros más de lo que en nosotros ve u oye de nosotros. No podemos presumir, no podemos nosotros presumir absolutamente nada. Seamos tal cual somos. A propósito, hay un artículo en la página basado también en la escritura ahí, para que recordemos este principio de que nosotros seamos espontáneamente tal cual somos. No espiritualicemos lo que no es parte de nuestra vida. En otras palabras, no proyectemos lo que Dios no ha hecho aún. Así que en esa perspectiva Pablo pone las bases de la humildad en contra de la soberbia, en contra de la altivez, para poder concebir esta doctrina tan importante que se refiere a los dones espirituales. Y manifiesta lo que significa la diversidad del cuerpo de Cristo en términos de miembros, pero todos somos parte de un mismo cuerpo. La diferencia es que cada miembro tiene su propia función. A veces nosotros pensamos, o al menos concebimos, de que tal o cual función es la única importante dentro de la iglesia. Y la iglesia está compuesta de diversos miembros y todos con una función específica, y todas esas funciones importantísimas y, en el sentido práctico, en servicio mutuo unos con otros para la gloria de Dios. Entonces el versículo 4 habla de eso, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cuando nosotros vemos un cuerpo humano, siempre es bueno usar la analogía, la ilustración. Un cuerpo humano tiene ¿cuántos miembros? ¿Cuántas funciones, hermano? Nosotros vemos en lo externo, ¿no es cierto?, la vista, el olfato, la boca para hablar, las manos, los pies, etcétera.
todos con su función específica. Ninguno puede decir yo puedo prescindir de este miembro porque realmente tiene una función importante en el cuerpo. Entonces Pablo trae ese ejemplo y también se lo presenta a los corintios para que entendamos que todos tenemos un propósito de acuerdo a la medida de fe, de acuerdo al don que Dios nos ha dado para ponerlo en servicio de la iglesia. Como decía nuestro hermano, ya hemos citado algunos pasajes referenciales, como el pasaje de Pedro, ¿cierto? Cuando habla de la multiforme gracia de Dios, que me gusta esa expresión, multiforme gracia de Dios. Es decir, nosotros no podemos encasillar en un solo concepto de servicio como el más importante, o decir que si yo no hago tal cosa que es parte de una estandarización, no es importante mi función. No, la gracia es multiforme, el servicio es multiforme, pero todo apunta, como el propio Pedro lo dice, para la gloria de Dios, porque a Él le pertenece la gloria. ¿Se acuerda que lo leíamos ahí? Entonces presenta dos ejemplos. El don de hablar, ¿cierto? Y esto no significa, y vaya la aclaración si se malentendió la semana pasada, porque de repente yo reviso los audios y siempre empiezo a reforzar lo que a lo mejor se mencionó tangencialmente. Cuando se habla de hablar no se refiere al medio de comunicación de nosotros, porque en un momento, claro, uno puede decir, mejor no hablar en la iglesia. No, nosotros nos comunicamos, hablamos, conversamos, eso es muy bueno. El tema es cuando cuando involucra, ¿no es cierto?, el presidir una asamblea, el enseñar a la asamblea, el exhortar. Ahí evidentemente va implícito un don que Dios da para el servicio en la iglesia, que es el don de hablar. Y como dice Pedro, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Implícito en esa enseñanza está también el concepto que debemos siempre erradicar de nosotros, de manera individual y también colectiva como iglesia, que son estos conceptos subjetivos. Ya nosotros somos muy subjetivos para hablar. El yo creo, el yo pienso, el yo siento, ¿no es cierto? Palabras que están muy a flor de piel, ¿no es cierto? A flor de labios cuando nosotros pretendemos decir yo creo esto, yo pienso esto, yo siento esto, de manera subjetiva. Pero la iglesia debe ser reemplazado ese subjetivismo. Cuando digo subjetivo, es algo que lo vemos internamente nosotros, pero no es el concepto colectivo. Eso debe ser erradicado por Dios dice esto, el Señor quiere esto, la Biblia nos enseña esto otro. Eso debe ser lo que prima en una iglesia. Y es por eso, hermanos, que logramos entender por qué hay tanta división y subdivisión en el pueblo cristiano. Es precisamente porque cada uno, y principalmente los líderes, los que guían el rebaño, muchas veces hay una especie de volverse en sí mismo en cuanto a la enseñanza, mucho dogmatismo, ¿no es cierto? Mucha intransigencia dogmática sin que la Biblia lo enseñe, y eso mismo crea barreras, crea separaciones de las cuales nosotros vamos a tener que dar cuenta ciertamente. Y lo aclarábamos también en virtud de Efesios capítulo 4, no sé si se recuerdan este resumen, cuando en el contexto Pablo llama a los efesios a ser solícitos en guardar la unidad, y después habla de un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos nosotros, y para introducir también el tema de los dones espirituales. Entonces vemos ahí primero el llamado a la unidad, que no es el ecumenismo, ya lo hemos dicho, el ecumenismo no entra en la Biblia. La Biblia presenta un Dios absoluto, y lo leíamos la otra vez en esos capítulos tremendos de Isaías 44, 45, 46, donde Dios se revela a su pueblo como el único, el todo suficiente y no hay más que Él. Eso anula, echa por tierra toda idea ecuménica, toda idea de conciencia universal, de unidad, sin doctrina. Si no estamos unidos por la doctrina en sentido singular, en sentido propio, ¿no es cierto?, estaríamos haciendo ecumenismo. Ahora, en esa unidad de doctrina es donde nosotros tenemos que entender el concepto de unidad, de ser solícitos a preservar esa unidad. Y ahí es donde Pablo le dice a los efesios que el Señor dio dones a los hombres, ¿ah? El tema de regalo, de gracia, ¿cierto? La palabra don significa regalo, algo que no merecemos, y ya lo vamos a retomar ese tema porque habla ahí de algunos ministerios que sirven en la iglesia.
Muy bien, acá nosotros estamos viendo la diversidad en un cuerpo y culminábamos la semana pasada, como ya nuestro hermano lo recordaba, con ese pasaje tremendo. No hay pasaje más claro respecto a los dones espirituales y lo vamos a abordar en esta noche con más precisión. En 1 Corintios, hermanos, capítulo número 12. La otra vez yo hacía mención a los Corintios. Acuérdense ustedes que la iglesia más carnal, voy a decirlo así directamente, más problemática, ¿ya? Porque no hay iglesia que no tenga problemas, pero la más problemática que revela el Nuevo Testamento es la iglesia en Corinto, en la región de Acaya, ahí, región griega. Ahí habían pecados terribles, hermanos. Había pecado de inmoralidad, de incesto, ¿ya? Había pecado de partidismo. Se cuestionaba el ministerio de Pablo. Habían transformado la cena del Señor en una fiesta de glotonería. Se estaba negando la resurrección. Habían problemas de todo tipo. Había mucho desorden en esa iglesia. Había un frenesí también, muy habitual también en muchas iglesias actuales, hermano. El frenesí, el descontrol, so pretexto de estar dirigido o poseído por el Espíritu de Dios. Eso no es real, hermano. Eso lamentablemente le ha hecho un flaco favor al Evangelio. Y uno lo ve como el mundo se mofa, se escarnio, ¿no es cierto?, de esa doctrina, ¿cierto?, que ha, al igual que los corintios, ha exacerbado la emocionalidad por sobre el culto racional del que Pablo también habla ahí en Romanos 12, que lo estuvimos estudiando. Entonces en los corintios ocurrían muchas cosas. No obstante, y esto quiero ser enfático también, no obstante, voy a ponerlo entre comillas, gracias a los grandes errores de los corintios es que tenemos grandes enseñanzas para nosotros. Las escrituras se componen de dos elementos, hermanos. Una, de la enseñanza y de la consolación. Así lo dice Romanos 15, ¿no es cierto? De las cosas antiguas, las cosas escritas, fueron escritas para nuestra enseñanza y también para la consolación que nos entrega las escrituras, porque a pesar de los errores el Señor nos consuela. Imagínense, usted hubiera enseñanza y si reprobamos se pierde la esperanza y se pierde todo. No habría consuelo. Pero las escrituras nos enseñan para no cometer los mismos errores y paralelamente nos consuela porque a pesar, amados hermanos, de que tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, muchas veces flaqueamos, muchas veces fallamos y no hacemos la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se pierde la salvación? No, esa doctrina no existe en la Biblia. El Señor se encarga de volvernos en sí, de volvernos para arrepentimiento, para confesión de pecados, para rectificar nuestros errores, para la gloria de Dios, mediante también este don inefable del cielo que es la consolación. Entonces la doctrina de los dones espirituales aparece muy claramente revelada en la epístola a los Corintios a partir de un gran error, hermanos, que ocurría en esos creyentes. Ellos se jactaban precisamente de sus capacidades que tenían. Ahora, la semana pasada leíamos de manera selecta algunos versículos, como el versículo 11, 1 Corintios 12, 11. Si está ahí ya en su Biblia con 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice: porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Note la precisión de las escrituras. Todas las cosas, refiriéndose a los dones que vamos a mencionar, las hace uno y el mismo Espíritu. Es decir, cuando nosotros podemos servir en la iglesia, es la capacidad que el Espíritu Santo nos dio, conforme a ese don que nos ha repartido, conforme a esa medida de fe que Dios nos ha dado, y todo aquello es una competencia de Dios en nosotros, para que, como lo leíamos y lo comentábamos la semana pasada, todo nos impulse a glorificar al Señor. Cuando vemos, hermanos, la ilustración, imagínense, en el sentido de cultivo de este Pedro, debemos entender que Pedro se revela como un hombre rudo, ¿no es cierto? Un hombre compulsivo, propio de un hombre del vulgo, en el sentido estricto de la palabra. Era un pescador, un hombre de la caleta, un hombre que era sencillo, ¿no es cierto? No tenía ilustración, pero cómo el Espíritu Santo lo ilustró a tal punto de usarlo para elevar ese tremendo discurso. Si usted lo lee ahí en el capítulo 2
de Hechos, el primer discurso, después tuvo un segundo, y las epístolas que escribió, la altura a la cual llegó este rudo pescador que ciertamente la ciencia, la academia no daba un 20, así como con el propio Señor Jesucristo, ¿no? Que le decían a él, ¿no es este el pescador? De manera que el Espíritu Santo ilustra a la persona, la ilustra, la cultiva, le da los elementos necesarios, la capacidad, de acuerdo al propósito de Dios, para que éste pueda servir. Y eso lo hace el Espíritu, y lo hace para la gloria de Dios. Y eso lo hace soberanamente, Él reparte a quien quiere. Por eso que lo decíamos la semana pasada, hermanos, esto no está sujeto a los talentos o a las capacidades que nosotros arrastremos del mundo a la iglesia. No depende de la academia, no depende del bagaje, no depende de la posición o el estrato social, no, depende exclusivamente de Dios, como dice aquí, repartiendo en un presente continuo a cada uno, no dice alguno, sino que a todos, a cada uno en particular como Él quiere. Esto es soberano, hermano. Esa expresión como Él quiere, sin duda es soberanía absoluta. Verso 18, y ahí nos quedamos la semana pasada, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. El Señor lo hizo. El Señor lo quiso así. No podemos nosotros revertirlo, no podemos nosotros tratar de acomodarlo, como decimos aquí en nuestro país, en Chile, darle una manito al Señor, es decir, ayudarle. Él sabe todas las cosas, hermano. Ahora, ya entendiendo este concepto de siendo un cuerpo con muchos miembros, pero cada uno con su función, entendiendo que el don es una medida de fe, es una gracia, es una capacidad que Dios repartió soberanamente, siendo un cuerpo, siendo muchos miembros, teniendo diferentes funciones, seguimos siendo un solo cuerpo, y en eso hay muchos pasajes que podemos leer. Es muy importante, hermanos, hermanas, que definamos lo que significan los dones espirituales, pero definirlos a la luz de la propia Escritura. Aquí en el capítulo, aquí mismo en el capítulo 12 de 1 Corintios, fíjese que coincide, capítulo 12 de Romanos que estamos estudiando, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo número 4 al 6. Mire, quiero que pongamos mucha atención en la lectura, hermanos, por favor. Dice así, 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Fíjese usted que menciona 3 personas que son parte de un mismo Dios. Es la Trinidad. Es la Santa Trinidad, es la doctrina de la Trinidad, que aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, su esencia, su enseñanza recorre la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Trinidad se involucra en capacitarnos. Ahora, en virtud de estos 3 versículos, nosotros podemos extraer la definición o una definición apegada de lo que son los dones espirituales. Los dones espirituales, hermanos, son capacidades que Dios repartió soberanamente, es decir, como Él quiere, ¿cierto? A cada uno en particular, para ponerlos en servicio, ahí entra la parte del servicio, para ponerlos en servicio de la iglesia unos con otros, mediante el poder de Dios. Voy a repetir la definición. Los dones espirituales son capacidades repartidas a cada uno de manera soberana por Dios para ponerlos en servicio de la iglesia mediante el poder de Dios. Esa es la definición más acertada en cuanto a conforme leemos aquí el versículo 4, 5 y 6. Ahora vamos a una exégesis, ¿no es cierto?, a un comentario más detallado de esto. Versículo 4. Ahora bien, dice el texto. Este ahora bien es un conector que nos obliga a examinar los versículos anteriores, ¿cierto? Muchas veces hemos hablado de los conectores. Sin embargo, por lo tanto, ahora bien, como este texto nos obliga a decir de qué está hablando Pablo, de qué viene hablando para decir ahora bien. Bueno, versículo 1.
Dice 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, estamos estudiando la doctrina ahí en Romanos 12, los deberes cristianos, y asoman los dones espirituales, y de esa manera también el Señor nos dice a nosotros, no quiero que ustedes ignoren los dones espirituales. Los dones espirituales parte de una doctrina fundamental en cuanto a nuestro servicio en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo comienza a ordenar este concepto de los dones espirituales en medio de la asamblea en Corinto. Versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Hace una alusión a la vida pasada de los corintios. La sociedad corinta era una sociedad muy pagana. Imagínense toda la carga cultural, pagana, politeísta de Grecia, llenaba, ¿no es cierto?, las sociedades, las ciudades de esa antigua Grecia. Y como lo hemos dicho, hermanos, la sociedad siempre de una u otra manera permea la iglesia. Muchas veces la característica de la sociedad pasa y trasciende a la característica de la iglesia que vive en esa sociedad. Por eso es que tenemos que siempre, como dice Romanos también, lo estuvimos estudiando, Romanos 12, que no nos conformemos, que no tomemos el molde de este sistema, que nos quiere preformar, que nos quiere deformar. Entonces los corintios eran muy paganos. Entonces Pablo trae a la memoria, dice, sabéis que cuando erais gentiles, cuando eran del mundo, cuando eran inconversos, dice el versículo 2, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Ya? El paganismo, la idolatría, podríamos decir nosotros con justa razón, muchos de nosotros, no todos, cuando éramos católicos romanos. ¿No es cierto? Se nos enseñaban muchas cosas que son absurdas, que rayan en la locura, hermano. La otra vez me acordaba, estábamos conversando en la casa, en mi pasado de católico, muy breve, así como un paréntesis, el único sacramento que cumplí en esa iglesia fue el sacramento de la primera comunión. ¿Ya? La primera comunión, la primera vez que recibía la hostia, ¿no es cierto? La galletita del catolicismo romano. Que, dicho muy de paso, la Eucaristía que en la Biblia no existe como ellos la presentan. Entonces, antes de recibir por primera vez la Eucaristía o el pancito ¿no es cierto?, la hostia, usted tenía que confesarse con el cura, ¿ya? Un pecador va a otro pecador a confesarle sus pecados y ese pecador tiene la capacidad de perdonar pecados. Eso es una blasfemia, hermanos. El único que puede perdonar pecados es el Señor. Pero no nos detengamos ahí. Una vez que usted se confesaba con el cura le daba una penitencia. Y esa penitencia para purgar pecados, imagínense usted, era un listado de acuerdo no sé, a la arbitrariedad del cura, de orar o de rezar, mejor dicho, ponga usted 30 Padre Nuestro y 50 Ave María, porque siempre los Ave María son más que Padre Nuestro. La Iglesia Católica es eminentemente mariana. Entonces, para que el feligrés pueda acceder a recibir la hostia en la primera comunión, usted tiene que orar unas 30 veces el Padre Nuestro y 50 veces el Ave María, y con eso sus pecados son borrados, perdonados. ¿Pero de qué estamos hablando, hermano? Eso raya en la locura, en la ridiculez. No obstante, la alta sociedad, la que se jacta de tener intelecto, academia, decencia, etc., cree todo eso a ojos cerrados. Por eso le damos gracias al Señor, hermano. Esto no es por clase social, no es por altura académica, es por la misericordia de Dios, la gracia de Dios que te abrió el corazón a ti y me lo abrió a mí por pura gracia, hermano. Le damos gracias al Señor. Entonces Pablo trae a la memoria eso, a los corintios. Recuerden en el pasado cuando ustedes caían en esos frenesí de la religión. Verso 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Note usted la exageración en la cual caían los corintios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuál era el problema? El meollo, como se dice, la raíz del problema en los corintios. Que sobre pretexto de estar dirigido por el Espíritu Santo, de alguna manera
como se usaba el término antiguo, los tomaba el espíritu, ¿se acuerda? ¿Les suena esto particular? Claro que sí, el día de hoy hay muchos que son tomados por el espíritu. Decían cada barbaridad y algunos de ellos no se daban ni cuenta que blasfemaban el nombre de Jesús. Entonces, estas exageraciones, hermano, estos ataques de frenesí, que tanto daño le han hecho al prestigio del Evangelio, es lo mismo que ocurre el día de hoy, los vemos, muchas veces lo vemos ahí en la televisión porque hacen mofa de eso también. Una irracionalidad que no tiene nada que ver con la mesura, la templanza, la decencia que el Espíritu Santo pone en una iglesia. Fíjese que cuando termina este párrafo, que usted no lo puede leer aisladamente, tiene que leer necesariamente los capítulos 12, 13 y 14 para entender el contexto global. Y Pablo termina precisamente en el capítulo 14, 1 Corintios, verso 40, hágase todo decentemente y con orden. Así termina este párrafo. ¿Por qué será? ¿Por qué Pablo llama a los corintios a ordenarse y a ser decentes? Porque ocurría que en el versículo 3, en el frenesí de los corintios, a propósito, también hay un artículo en la página, si usted quiere indagar más de esto, ahí también hay un artículo, y estoy haciendo propaganda, no llame ya, como dicen los artículos que, ¿no es cierto?, se venden, es absolutamente gratuito para que usted lo lea, lo distribuya, tiene plena libertad de hacerlo. Esa es la idea. Lo que hemos recibido de gracia, hay que darlo de gracia. Muy bien. El frenesí de los corintios llevaba a estos hermanos a cometer hechos vergonzosos en términos cultuales que hablaban de, ¿no es cierto?, de que Jesús era anatema. Entonces, me acordaba yo en virtud del versículo 3, disculpen la introducción que es larga pero es importante, siempre las religiones paganas han caído en éxtasis frenéticos. Nosotros no vemos ningún ejemplo en la Escritura, ni en Cristo, ni en sus apóstoles, de cultos frenéticos, cultos irracionales, palabras extáticas que nadie comprende, sino que todo tenía una coherencia, un propósito definido, y todo, evidentemente, decentemente y con orden. El propio Pablo les enrostra a los corintios: si entra un incrédulo entre vosotros, ¿no dirá que están locos? Hermanos, hoy día hay iglesias calcadas a los corintios actuales, por eso que es tan necesario estudiar esto, para volvernos al Señor, volvernos a las Escrituras. Y lo decía, no sé si la semana pasada en el estudio de los jueves, pero lo dije en una reunión y me acuerdo, hermanos, para mí mismo me presento este llamado: debemos siempre despojarnos de lo que nos enseñaron estando equivocados. Hay una virtud en el ser humano cuando reconoce sus errores, hermano, y dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, porque me sacaste del error. Yo creía esto, creía que era la expresión más pura del Espíritu Santo y en definitiva me estaba yendo en contra de la Escritura. Entonces los corintios caían en este error del frenesí, usando lenguas extáticas, ininteligibles, y sin darse cuenta llamaban anatema a Jesús. Imagínense, anatema en su etimología significa algo maldito, algo que tiene que ser apartado por lo maldito que es. ¿Qué creyente podría decir que Jesús es maldito, hermano? Por eso que Pablo dice: nadie llama anatema a Jesús por el Espíritu Santo. Es otro espíritu el que se metió ahí. Yo me acuerdo en mis tiempos de iglesias de corte pentecostal. Quiero hacer la aclaración, hermano. Esto no apunta, hermano, a ofender gratuitamente a los hermanos pentecostales. Yo creo que hay hermanos pentecostales. Pero así, de la misma forma que atacamos duramente al catolicismo romano como doctrina, como principios doctrinales, y también hacemos un llamado a los católicos a salir de ahí para alcanzar salvación, porque ahí esa doctrina, ¿no es cierto?, y esa religión no conduce a la verdad. De la misma forma, hacemos un llamado al pentecostalismo a volverse a la Escritura, porque el pentecostalismo, ¿qué es lo que ha hecho? Lamentablemente ha dejado una puerta abierta, muy peligrosa, que se llama la experiencia por sobre la autoridad de las Escrituras. Sí, se habla de Jesús, se habla de su muerte en la cruz, se habla de la Biblia, etc.,
pero eso va acompañado de una manera muy profusa, muy poderosa respecto a la experiencia, de modo que la experiencia para ellos toma más relevancia que la propia escritura. Entonces yo en mis tiempos de enseñanza pentecostal, estuvimos ahí algunos años, hace mucho tiempo atrás, y yo escuchaba las lenguas que expresaban muchos hermanos que decían tener el don de lenguas. Y siempre se repetía esta palabra rama, 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 decía, ¿no? Yo lo he contado en otras oportunidades. Lo cuento como una especie de anécdota, pero también con un sentido de enseñanza. Siempre la palabra rama está metida ahí. Y cuando uno empieza a indagar de lo que es rama, de dónde proviene, no es la rama del árbol, ¿eh? Sino que es la expresión hindú budista de el dios Rama, que es una especie de mantra, ¿cierto?, que usan los hindú budistas, los mismos Hare Krishna, cuando dicen en sus rezos mántricos, ellos tienen que orar una cantidad de veces, tienen que cumplir con eso, por eso que tienen un rosario. Dicho muy de paso, el rosario no es católico inicialmente, el rosario es oriental, tiene miles de años la existencia del rosario. Entonces los rosarios tienen unas pelotitas y ellos van repitiendo sus mantras, van a repeticiones, llamó el Señor ahí en Mateo 6. Entonces, en esas oraciones mántricas ellos dicen Rama, Rama, Are, Are, Rama, Rama, Krishna, etc. Entonces yo una vez pensaba, ¿cómo puede ser que esta expresión Rama, Rama aparezca por alguien dirigido por el Espíritu de Dios? Y me acordé de este pasaje. Nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie llama al Señor, a Jesús, Señor, sino por medio del Espíritu Santo. El nombre de Cristo no es una muletilla, hermanos. No es algo que se pueda tomar así de manera liviana, en medio de un frenesí irracional y, como dice Pablo, sin orden y sin decencia. Ese es el marco de esto. Por eso Pablo dice, es importante que ustedes aprendan esto. Y ciertamente los humildes aprenden, los soberbios se empecinan y dicen, no, a mí no me cambian, yo nací así, crecí así y así me voy a morir. Eso es soberbia. Pero si tú eres tocado con el Espíritu de Dios en una sensibilidad a la palabra de Dios, porque el Espíritu siempre va a ir en consonancia a la Escritura, tú vas a ser sensible a la voz del Espíritu Santo, no la voz de un hombre, y vas a decir, sí, yo quiero saber más de esto. Realmente estaba equivocado. Quizás es tu experiencia, quizás es mi experiencia también, la vivimos. Entonces, en ese caldo de cultivo, por decir así, Pablo dice, ahora bien. Es un poquito larga la introducción, pero era necesario. Ahora bien, conclusión. ¿Qué dice? Versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu, note que habla del Espíritu con E mayúscula, el Espíritu es el mismo. Neuma, el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu es el mismo. La diversidad es lo que venimos estudiando. En un cuerpo hay muchos miembros, en un cuerpo hay diversas funciones, en un cuerpo hay multiforme gracia, lo dice Pedro, y Pablo dice lo mismo, hay diversidad de dones, ¿cierto? Pero el Espíritu es el mismo. Dos palabras que quiero precisar, ya hablamos de la diversidad, pero la palabra dones. Aquí la palabra dones originalmente es carisma. De ahí viene la palabra, deriva la idea de una iglesia carismática. Cuando usted habla de iglesia carismática, es una iglesia que tiene carismas, dones. Lamentablemente, el concepto de iglesia carismática está muy dañado, hermanos. Las iglesias carismáticas nacieron en el seno del catolicismo romano, esto muy de paso, a partir principalmente, podríamos ahondar más en esto, pero no es nuestro tema de ahora, comienza a partir del Concilio Vaticano II en una estrategia de Roma para cautivar a las iglesias pentecostales principalmente, que eran las más multitudinarias, para atraparlos y hacerlos regresar al alero de Roma. De modo que la iglesia carismática reclamó en su oportunidad el neocarismatismo, el neopentecostalismo, las iglesias de renovación carismática católica,
reclamaron, por decir así, que el Espíritu Santo también los había bautizado con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Porque el dogma, lo voy a decir así, con todo respeto, amados hermanos, el dogma pentecostal es que todo creyente debe ser bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. La evidencia es que tú has recibido el Espíritu Santo. Si tú nunca has hablado en lengua, lamento decirte, en el dogma pentecostal, que no eres un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo. Eso no se sostiene en la Escritura. Eso no tiene una raíz bíblica. Mire, aquí mismo en 1 Corintios 12:13, ¿qué es lo que dice? Léalo usted. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué dice? Algunos fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, nuevamente la expresión, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quiénes tienen el espíritu en una iglesia? Todos, no algunos. Y usted dirá, bueno, es que ahí todos hablaban en lenguas. No, aquí mismo dice, hablan todos lenguas, y el apóstol Pablo dice que no es así, ya lo vamos a leer. No se sostiene eso es una idea pentecostal, una idea carismática. Ahora, la expresión carisma acá denota la idea de regalo. No reviste la idea de una especie de frenesí, de una expresión estática, emocional. Es un regalo. El servir a alguien es un carisma. El evangelizar a una persona es un carisma. El enseñar la escritura es un carisma. Eso es el verdadero sentido del carisma, del don, de la gracia de Dios. Ahora, esa es la primera palabra que quería abordar de manera particular, pero la segunda es el propio espíritu. Fíjese que el don o carisma o gracia está asociado al espíritu. Por eso se llama dones espirituales, regalos que el espíritu reparte. Eso habla el versículo 4. Aquí aparece en el versículo 4, podríamos decir la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Fíjese que en la Biblia vemos la manifestación inicial del Dios Padre, la manifestación del Dios Hijo en el ministerio de Cristo, los días de su carne, como dice el autor de Hebreos, y ahora en la era de la Iglesia vemos la manifestación del Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo, es el representante fiel de Cristo porque es la misma esencia, la misma sustancia, es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero está asociado a los ministerios, a los dones, a los regalos, a los carismas. Versículo 5. Aquí aparecen recién los ministerios. Versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios. Fíjense que en el versículo 4 exclusivamente habla de dones, regalos, carismas, ¿no es cierto? Pero aquí aparece el versículo 5 diciendo hay diversidad de ministerios. Pero ya no dice el Espíritu, sino que dice, pero el Señor es el mismo. ¿Nota la diferencia? Versículo 4, dones asociados al Espíritu. Versículo 5, ministerios asociados al Señor. ¿Qué significa ministerio? Hagamos énfasis en dos palabras ahora. Primero, ministerio proviene de una palabra que es diáconos, ¿ya? Diáconos en una transliteración se usa en el español para aquellos que tienen la gracia de servir en la iglesia. Hermanos que espontáneamente, nadie les obliga, nadie les impone, quieren servir en la iglesia y se sienten felices de hacerlo. Y lo principal, lo hacen con gozo. Si tú sirves en la iglesia y te da gozo hacerlo, tú eres un diácono. Eso es, hermano. El diácono no es un título nobiliario, no es un título eclesial. Hoy día, lamentablemente, la iglesia ha transformado los dones espirituales o los ministerios en jerarquías. Y por eso que muchos se transforman en jerarcas, intocables. Nadie les puede cuestionar absolutamente nada. No, hermanos, el diaconado no es un título, no es una jerarquía, ¿cómo se dice? Un grado jerárquico de escalafón. Es un servicio. Entonces, fíjese que todo va en armonía. Los dones asociados al Espíritu Santo. Los ministerios, el servicio, asociados al Señor.
porque Él es el diácono por excelencia. Qué palabra más maravillosa cuando hablamos de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Juan capítulo 13, que hizo el Señor, lavó los pies de sus discípulos, como el esclavo más básico que existía en las casas, que lavaba los pies de los visitantes. El Señor Jesucristo es el diácono por excelencia. Y el diácono no es el que se pone al principio, sino que el que se pone en servicio de los hermanos. Por lo tanto, ahí tenemos la palabra servicio. Dones del Espíritu Santo, servicios o ministerios del Señor. Versículo 6 ahora. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bueno, nuevamente la palabra diversidad se repite, pero ahora asociado a la palabra operaciones. Operaciones. Y esa palabra operación en el original es energema, de donde deriva la palabra energía, poder. Poder. Y el poder está asociado al soberano Dios, a Dios Padre. Es maravilloso esto, hermano. Realmente me acordaba el domingo la otra vez, cuando hablábamos de ahí las profecías de Daniel, aparece el anciano de días, el soberano, el todopoderoso, el Padre, y después aparece el Hijo del Hombre, que no es un Dios menor, sino que es la segunda persona de esta Trinidad, que se somete a los designios de su Padre, pero es Dios por sobre todas las cosas. Entonces aquí aparece la diversidad de operaciones, que habla del poder asociado al Dios Padre Todopoderoso, que hace las cosas en todos y por todos. Por lo tanto, hermano, en esta introducción a los dones espirituales nos encontramos con estos 3 versículos que nos permite describir, que nos permite definir lo que son los dones espirituales a la luz de estos pasajes. Son capacidades que Dios repartió, ¿cierto? Dones, carismas, que el Espíritu reparte, versículo 5, para ponerlo en servicio, en ministerio. Ministerio es servicio, lo mismo, ¿cierto? En la iglesia, pero, versículo 6, mediante el energema de Dios, el poder de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el tiempo se nos fue. Hemos sido investidos al menos por un don espiritual, un don para ponerlo en servicio de la iglesia mediante el poder de Dios, para que sea para la gloria de Dios. Si nuestro servicio es en nuestra capacidad humana, no vamos a tener el poder de Dios. Quizás tengamos resultados pragmáticos, humanos, pero no va a ser para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a servir, poner en servicio lo que Él nos ha dado para la gloria de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos va aclarando muchas cosas. Nos va ayudando a entender la verdad y separar la escoria, separar lo espurio de la verdad. Padre, danos la humildad suficiente, como decía Pablo, que no tengamos más alto concepto de sí para que podamos decir amén a tu palabra. Más allá de tradiciones, más allá de lo que nuestros padres nos han enseñado, sino de lo que tú soberanamente has establecido en tu palabra, la cual es todo suficiente. Nuestro Dios, ayúdanos a poner en servicio el don, el carisma que nos has dado, mediante tu poder y para tu gloria. Oramos por todos nuestros hermanos, hermanas, por los que tienen aflicción, por los que están con problemas, los que están desanimados, los que han cedido terreno al pecado, los que han sido atrapados por los tentáculos de este mundo. Ayúdales, Señor. Ayuda a los matrimonios jóvenes también a mirar su relación en un sentido correcto, bíblico, las funciones del varón, de la mujer, y mirando hacia arriba, porque desde allí vendrá nuestro Salvador muy pronto. Muchas gracias, Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.